Imagina desaparecer sin decir una sola palabra y que esa persona comience a sentir un vacío que no puede explicar. No es magia, es psicología emocional. No estás buscando venganza, estás aprendiendo a transformar tu presencia en algo inolvidable. ¿Qué sucede cuando dejas de insistir, cuando ya no estás ahí para responder, cuando tu silencio empieza a pesar más que 1000 palabras? Este video no te enseñará a manipular, sino a comprender cómo tu ausencia puede ser el mensaje más poderoso. Porque cuando ya no te tienen, empiezan a recordar cada momento en el que no te valoraron. Prepárate, porque hoy vas a descubrir cómo hacer que te extrañen y cómo ese eco que dejas atrás los haga arrepentirse sin que digas absolutamente nada. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. La paz interior asusta a quienes dependen del ruido y la atención ajena. Cuando eliges la paz interior, hay quienes no lo entienden, y no porque seas tú quien haya cambiado para mal, sino porque ellos nunca aprendieron a vivir sin el ruido. Estaban acostumbrados a verte reaccionar, a que respondieras a sus juegos, a que fueras parte del ciclo de drama constante que alimentaba sus vacíos. Pero ahora, algo se rompe. Tu calma los desconcierta, tu silencio los desespera. Tu falta de reacción los obliga a enfrentar una verdad que siempre habían evitado. Ya no tienen poder sobre ti, y eso les duele más que cualquier palabra. La paz que cultivas no es indiferencia, es una elección consciente. Elegiste no desgastarte en discusiones que no llevan a ningún lado, no responder a provocaciones diseñadas para controlarte, no prestar tu energía a quien solo quiere atención, no conexión. Esa decisión no solo te fortalece, también los desarma, porque estaban habituados a obtener de ti una respuesta, una emoción, una validación. Pero ahora encuentran un muro firme y sereno, donde antes había puertas abiertas de par en par. Lo más curioso es que no entienden cómo lidiar con eso. Tú ya no estás jugando su juego, ya no te alteras, ya no explicas, ya no das excusas, solo te mantienes firme, sin perder la compostura. Y ahí es cuando el pánico se instala, porque la persona que necesita controlar, manipular o llamar la atención vive en función de la reacción del otro. Cuando le quitas eso, no solo pierden control, pierden el sentido. Ya no saben quiénes son sin alguien a quien provocar, sin alguien que los sostenga emocionalmente mientras ellos repiten sus patrones destructivos. Tu serenidad es una amenaza para sus mecanismos de defensa. Los enfrenta con ellos mismos. Tu silencio no es ausencia, es un espejo que les devuelve su propia inquietud. Antes, podían culparte, señalarte, envolverte en sus dinámicas caóticas y hacerte creer que tú eras el problema. Pero ahora, al verte tan tranquilo, ya no pueden disfrazar el desorden propio como si fuera tuyo. Porque la calma no miente. Y tu presencia serena se convierte en prueba de que el caos siempre estuvo en ellos, no en ti. Lo que estás haciendo es romper con una cadena emocional que parecía eterna. Estás dejando claro que tu bienestar ya no es negociable, que tu energía no está disponible para alimentar egos ajenos, y aunque eso pueda parecer frío para algunos, en realidad es amor propio en su forma más pura. Porque no se trata de odiar o castigar, se trata de sanar, de dejar de permitir que tu paz dependa de alguien que solo sabe sembrar tormentas. Claro que reaccionarán, claro que intentarán provocarte una vez más, harán lo posible por sacarte de tu centro, porque mientras tú estás en silencio, ellos sienten que pierden el control, y harán ruido, mucho ruido. Te acusarán de ser distante, de haber cambiado, de no importarles, pero tú sabes que eso no es cierto. Tú sabes que sí te importa, pero ya no a costa tuya, ya no desde el sacrificio, ya no desde el vacío. Les duele porque ya no eres accesible, no emocionalmente, porque ya no pueden entrar y salir de tu vida como si fuera suya. Y lo más poderoso es que mientras más calma muestras, más revelas, no de ti, sino de ellos. La paz interior no solo te transforma, también desnuda la verdadera naturaleza de quien te rodea. Quien te respeta, la entiende, quien te valora, la celebra.
pero quien te usaba se incomoda porque tú ya no sirves a su propósito de tener un espejo para no mirarse. Ya no eres la válvula de escape para su frustración. Ya no eres el comodín emocional de nadie. Número 2. El silencio es un poder más fuerte que cualquier palabra. El silencio es una fuerza que pocos entienden, pero que todos sienten. Cuando decides no responder, no justificarte, no suplicar comprensión, estás enviando un mensaje más poderoso que cualquier palabra. Y no lo haces por orgullo, lo haces porque aprendiste que no todo merece una explicación, que tu paz es demasiado valiosa como para entregarla a cambio de una discusión sin sentido. Ese momento en el que eliges callar no es un acto de debilidad, es un acto de maestría emocional, porque el que calla no siempre otorga. Muchas veces, el que calla domina. Durante mucho tiempo pensaste que tenías que explicarlo todo, que si no te defendías, iban a malinterpretarte, que si no decías cómo te sentías, nadie lo sabría, que si no luchabas por cerrar el ciclo con palabras, el capítulo quedaría abierto. Pero descubriste que eso solo te dejaba agotado, porque algunas personas no quieren comprensión, quieren control, no buscan el cierre, buscan el drama, no quieren verdad, quieren tener la última palabra. Y ahí es donde el silencio se convierte en tu mayor protección. No responder no es ignorar, es proteger tu energía, es reconocer que tu voz ya no necesita probar nada, que tu ausencia puede ser más clara que cualquier discurso, porque cuando alguien pierde el privilegio de escucharte, empieza a escucharse a sí mismo, y ahí comienza su verdadero conflicto. Ya no estás ahí para validar su versión, para ser parte del teatro, para sostener lo que tú no creaste. Has salido de escena, y ahora todo el peso de sus acciones cae sobre ellos sin ningún amortiguador. Lo que no se dice también comunica. Y cuando te vas sin gritar, sin portazos, sin explicaciones, el eco de tu silencio comienza a retumbar, porque el que se va en silencio deja preguntas sin respuesta, y esas preguntas duelen más que cualquier reproche. ¿Por qué ya no insiste? ¿Por qué no responde? ¿Por qué no me busca? Esa es la tormenta que dejas atrás, una tormenta silenciosa, pero devastadora, porque quien se alimentaba de tu reacción ahora tiene que enfrentarse al vacío. Ese vacío no es ausencia, es presencia elevada, es dignidad pura, es autonomía emocional, es el mensaje más fuerte que puedes enviar sin decir una sola palabra. Es tu forma de decir, ya no juego este juego, ya entendí quién soy, ya no me interesa demostrar nada a quien nunca quiso ver. Y eso, para quien estaba acostumbrado a tenerte a su disposición, es una llamada de atención brutal. Porque el silencio no necesita ser ruidoso para ser inolvidable. El verdadero poder del silencio está en que obliga al otro a mirarse, a hacerse cargo, a vivir con la duda. Y esa duda puede despertar conciencia o desatar desesperación, pero eso ya no es asunto tuyo, porque tu silencio no es una estrategia, es una evolución. Has crecido, has aprendido que no todas las heridas necesitan ser explicadas, que no todos los errores ajenos merecen tu energía, que no todos los vínculos se cierran con palabras, algunos se cierran con ausencia, y es ahí cuando el silencio se convierte en una frontera invisible que protege tu paz, que marca un antes y un después, que separa al tú de antes, que quería arreglarlo todo, del tú de ahora, que solo quiere paz. Ya no necesitas ganar discusiones, necesitas ganar serenidad. Ya no necesitas ser entendido por quien nunca quiso entenderte, porque entendiste que tu valor no cambia por quien no lo ve. Tu valor lo define tu conciencia, tu camino, tu evolución. Ahora caminas más ligero, no porque no duela, sino porque decidiste no cargar lo que no te corresponde. Y cada paso que das en silencio se convierte en afirmación. Afirmas tu fuerza, afirmas tu claridad, afirmas tu dignidad. No es una retirada, es una declaración de amor propio, de autocontrol, de inteligencia emocional, porque entendiste que quien más ruido hace suele ser quien menos control tiene. Y tú elegiste el control, el tuyo. Número 3. La verdadera transformación comienza cuando dejas de necesitar atención. Cuando dejas de necesitar atención, algo en ti cambia para siempre.
No es que te vuelvas indiferente ni frío, sino que descubres una paz tan profunda que ya no necesitas ser el centro de nada. Ya no revisas tu teléfono esperando que alguien te busque. Ya no compartes tu vida con la intención de impresionar. Ya no fuerzas conversaciones, ni insistes para que te respondan. Te das cuenta de que el valor no está en cuántos te miran, sino en cuánto te respetas cuando nadie te ve. Ese es el primer paso hacia una transformación real. Entender que la necesidad de validación es una prisión disfrazada de afecto. Hasta ese momento habías vivido a través del reflejo de otros. Una palabra de aprobación podía levantarte y un gesto de rechazo podía destruirte. Caminabas por la vida tratando de encajar, ajustando tu personalidad según la aprobación ajena. Pero cuando eliges dejar de buscar esa atención, empieza un silencio nuevo. Un silencio incómodo al principio, porque el ruido del reconocimiento te había acompañado siempre. Pero después, ese silencio se transforma en poder, porque en él aprendes a escucharte, a verte sin distorsión, a valorarte sin espejos ajenos. Lo más impactante es que, cuando dejas de perseguir atención, comienzas a atraerla, pero ya no la deseas, ya no la necesitas. Por eso tu energía cambia. Ya no estás en modo carencia, no estás pidiendo ser visto, estás eligiendo estar contigo, y eso se nota, porque quien se siente completo transmite algo diferente. No compite, no reclama, no se esfuerza por ser notado, simplemente es. Y en ese ser, en esa autenticidad libre de necesidad, surge una presencia que impacta sin necesidad de hacer ruido. La mayoría no entiende esta transformación porque vivimos en un mundo obsesionado con ser percibido. Redes sociales, comentarios, likes, todo gira en torno a quién mira, quién responde, quién valida. Pero lo que no te dicen es que cuanto más dependes de eso, más débil te vuelves emocionalmente. Eres manipulable, frágil y vulnerable al juicio ajeno. En cambio, cuando eliges no depender de nada externo, tu mente se fortalece, tus emociones se estabilizan, tu energía se eleva, porque ya no vives reaccionando, vives eligiendo. No es fácil llegar ahí. A veces duele darte cuenta de cuánto dependías del reconocimiento. Tal vez pasaste años buscando aprobación, creyendo que era amor, pero no era amor, era miedo, miedo a no ser suficiente por ti mismo. Miedo a no tener valor si nadie lo decía. Y hoy, en este momento, decides soltar ese miedo. No porque ya no importe, sino porque entiendes que tu paz vale más, que tu energía no está para ser mendigada, que quien quiere estar, estará, y quien no, que siga su camino. Tú no estás aquí para convencer a nadie de tu valor. Cuando eliges esa calma, todo empieza a ordenarse. No porque todo cambia afuera, sino porque tú ya no reaccionas igual. Ya no discutes por ser comprendido. Ya no explicas cada paso. Ya no justificas tus decisiones. Aprendiste que quien quiere entenderte, lo hará sin que lo pidas. Y quien no, aunque grites, no escuchará. Entonces eliges el silencio. Un silencio que no es vacío, sino plenitud. Porque está lleno de conciencia, de autocompasión, de fortaleza. Y ahí empieza tu nueva vida. Una vida donde no necesitas mostrarte, sino ser. Donde no buscas ser aceptado, porque tú ya te aceptaste. Donde no compites por atención, porque sabes que el verdadero brillo no compite, ilumina. Ese es el poder que tienes ahora. El poder de estar en paz contigo mismo. El poder de no depender. El poder de no mendigar. El poder de no pedir nada a cambio. Y es entonces cuando descubres lo más inesperado, que mientras tú ya no los buscas, ellos empiezan a buscarte. Que mientras tú eliges la serenidad, otros se inquietan. Que mientras tú te vuelves invisible por elección, te vuelves inolvidable por presencia. Porque la verdadera transformación no hace ruido, pero deja huellas que nunca se borran. Y esa, justamente esa, es tu mayor victoria. Número 4. El silencio y la distancia crean un misterio magnético. Cuando te retiras en silencio, cuando dejas de explicar, justificar o estar siempre disponible, algo cambia en la percepción de quienes te rodean. Ya no estás ahí para reaccionar, para responder, para ceder, y esa ausencia se convierte en presencia, en una presencia nueva,
más fuerte, más enigmática. Porque cuando ya no estás al alcance de todos, cuando ya no eres predecible, cuando desapareces del ruido cotidiano, despiertas algo que no se compra ni se fuerza: curiosidad. Las personas que antes te tenían sin esfuerzo empiezan a notar el vacío. Y ese vacío pesa más que cualquier palabra que pudiste haber dicho. Tu silencio se convierte en un lenguaje propio. No habla con gritos, no necesita argumentos. Habla con el misterio de alguien que ya no necesita mostrarse para ser visto. Porque en esta sociedad saturada de exposición, el que se guarda, el que se aparta, el que elige la distancia con elegancia, destaca. Y no porque se esconda, sino porque elige ser inaccesible para lo superficial. Ya no estás donde antes te encontraban. Ya no ofreces tu tiempo como si fuera infinito. Ya no respondes con inmediatez ni participas de juegos emocionales. Y eso desconcierta, inquieta, pero también atrae. Hay algo profundamente magnético en quien no busca atención, porque transmite seguridad, porque demuestra que ya no necesita probar nada, porque no se mueve por la validación, sino por convicción, y en ese estado tu energía cambia. Ya no vibras con ansiedad, vibras con calma, ya no persigues, caminas, ya no estás disponible para cualquiera, estás presente solo para quien realmente lo merece. Y eso crea una barrera invisible que, lejos de alejar, genera atracción. Porque las personas sienten que hay algo en ti que no entienden del todo y lo quieren entender. Lo más interesante es que no tienes que hacer nada más. Tu silencio trabaja por ti. Tu distancia actúa como espejo. Refleja en los demás lo que no valoraron, lo que dejaron pasar, lo que creían que siempre estaría ahí. Cuando dejas de buscar aprobación, la aprobación empieza a buscarte. No porque cambiaste quién eres, sino porque dejaste de regalarte sin filtro, porque pusiste un límite donde antes había disponibilidad ilimitada. Y ahora que ya no estás, todos comienzan a preguntarse: ¿qué pasó? ¿Por qué cambió? ¿Qué está haciendo ahora? Esa incertidumbre los mueve, porque estaban acostumbrados a tener acceso a ti, a tus emociones, a tu presencia. Y ahora, lo único que tienen es su recuerdo de ti. Ese silencio empieza a hablarles más que cualquier mensaje. Esa distancia se convierte en una ausencia que no pueden ignorar, porque tú ya no estás para confirmarles nada, ya no estás para validar sus dudas, y eso los obliga a enfrentarse con algo que no estaban preparados, la posibilidad de haberte perdido. Pero tú no te fuiste para herir, te fuiste para sanarte, para reconectar contigo, para regresar a ese espacio donde no necesitas convencer a nadie de tu valor. Porque ahora entiendes que el verdadero poder no está en estar presente en todas partes, sino en saber dónde no estar. Y cuando aprendes a elegir tu ausencia, tu presencia se vuelve sagrada. Dejas de estar por costumbre y empiezas a estar por decisión. Y eso cambia todo. Esa nueva versión tuya no tiene necesidad de impresionar. No busca llenar vacíos ajenos, no se deja arrastrar por el drama, vive en paz, y esa paz se nota. Porque quien está en calma se vuelve irresistible para quienes viven en el caos. Porque quien elige el silencio se vuelve una incógnita para quienes dependen del ruido. Porque quien no se explica se convierte en una historia que los demás quieren descubrir. Y ahí está el secreto. No tienes que hacerte desear, solo tienes que dejar de estar disponible para lo que no suma. Lo demás se acomoda solo, porque quien te perdió y ahora siente tu ausencia, empezará a valorar lo que tenía. Porque ya no eres una constante, eres una elección. Y quien quiera volver a verte, tendrá que acercarse desde el respeto, desde el esfuerzo, desde la autenticidad. Número 5. La ausencia expone el vacío emocional de otros. Cuando decides desaparecer, cuando dejas de estar ahí resolviendo, calmando, explicando, sosteniendo, algo se rompe, pero no en ti, sino en ellos, porque mientras tú te fuiste en silencio, ellos se quedaron con el ruido que siempre taparon con tu presencia. Y de pronto, ya no hay a quien culpar, ya no hay a quien manipular, ya no hay a quien usar como excusa para no mirar hacia adentro. Tu ausencia, más que castigo, es un espejo que no refleja tu partida, sino el vacío emocional que habían ocultado detrás de ti.
te fuiste sin discursos, no hiciste escándalo, no reclamaste lo que nunca quisieron darte, solo dejaste de estar. Y fue suficiente para que comenzaran a enfrentarse con eso que tanto evitaban. Porque mientras tú estabas presente, distraías el caos, apagabas fuegos que tú no habías encendido. Eras refugio, alivio, sostén, les hacías sentir que no estaban rotos, porque tú estabas entero. Les hacías creer que tenían paz, cuando en realidad eras tú quien la sostenía para los dos. Pero ya no. Ahora tu espacio está vacío, y ese vacío no lo llena nadie más. Ahora por fin deben convivir con ellos mismos, con sus miedos, con sus heridas, con sus inseguridades, porque tú ya no estás para llenarles el silencio, para animarles el día, para justificar sus ausencias o traducir sus afectos torpes. Y aunque duela, es justo ahí donde comienza su verdadero proceso, porque sin ti se dan cuenta de que no estaban bien, solo estaban acostumbrados a ti, que no estaban completos, solo estaban distraídos por tu entrega constante y que no sabían amar, solo sabían recibir. Mientras ellos se derrumban buscando respuestas, tú floreces, porque tu ausencia también es tu renacimiento. Dejaste de cargar lo que no era tuyo, dejaste de ser la solución para quienes no querían resolver, dejaste de dar sin medida, sin pausa, sin reciprocidad. Te diste cuenta de que no puedes ser el equilibrio emocional de nadie si eso implica perder tu centro, que no es tu trabajo llenar vacíos ajenos, mucho menos si eso significa vaciarte tú, y al recuperar tu autonomía, algo en ti se fortalece. Ya no buscas ser necesario, ya no necesitas ser el salvador, el que sostiene, el que entiende todo, porque entendiste que tu valor no está en cuánto puedes dar, sino en cuánto sabes protegerte. Y protegerte también significa alejarte, dejar de estar disponible para quienes solo te buscaban cuando les convenía, dejar de ser el soporte emocional de personas que jamás se detuvieron a preguntarte cómo estabas tú. Puede que no lo entiendan, puede que digan que fuiste egoísta, que cambiaste, que ahora eres distante, pero no es verdad, no eres egoísta, eres consciente, no cambiaste, volviste a ti, no eres distante, solo aprendiste a poner límites, porque antes eras todo para todos y nada para ti, y ese desequilibrio te estaba costando caro, te estabas apagando, te estabas olvidando, te estabas sacrificando para que otros pudieran respirar mientras tú te ahogabas en silencio. Hoy ya no, hoy respiras por ti, caminas por ti, eliges por ti, y esa elección puede ser incómoda para quienes se beneficiaban de tu disponibilidad incondicional, pero no estás aquí para seguir siendo el parche emocional de nadie. Estás aquí para ser tú, completo, libre, presente contigo. Y si eso significa que algunos tengan que enfrentarse a su propio vacío, que así sea, porque tú no eres responsable de sanar lo que ellos se niegan a mirar, solo eras una pausa en su tormenta, una pausa que confundieron con refugio eterno. Ahora te has ido y su tormenta continúa, pero tú ya no estás ahí para detenerla, y aunque no lo digan, lo sienten, porque hay ausencias que gritan más que cualquier presencia. Porque cuando te pierden, no pierden a alguien que se fue, pierden a alguien que sostenía en silencio todo lo que ellos no sabían gestionar. Y eso duele, no por ti, sino por lo que representabas. Tu ausencia es su realidad, y también su oportunidad de despertar. Número 6. La atención externa es una droga que crea dependencia falsa. La atención externa se siente como una caricia al ego, como un alivio momentáneo al vacío que cargamos dentro. Pero no es amor, no es cuidado genuino, es una ilusión. Una droga emocional que te hace creer que existes solo cuando alguien te mira, solo cuando alguien te valida, solo cuando alguien responde. Y como toda droga, crea dependencia. Empiezas a vivir esperando el próximo me gusta, el próximo mensaje, la próxima aprobación. Y si no llega, te desmoronas, te cuestionas, te culpas, porque tu valor quedó amarrado a la respuesta de otros. Esa dependencia no se ve como una adicción, pero lo es. Cada vez que sientes que vales más porque alguien te presta atención, estás atrapado, porque no es real.
Es un reflejo volátil que desaparece en cuanto ese otro se distrae o se va. Y tú, que te habías acostumbrado a esa dosis constante de reconocimiento, entras en pánico. Empiezas a hacer más, a exponerte más, a dar más de ti solo para no sentirte invisible. Pero lo que estás haciendo sin darte cuenta es negociando tu esencia para no ser olvidado. La atención externa se convierte en una moneda falsa. Te da algo, sí, pero te lo quita todo al mismo tiempo. Porque mientras buscas ser visto, dejas de verte tú. Mientras buscas que te aplaudan, dejas de escucharte. Mientras esperas una reacción, te olvidas de tu acción. Y vives en función de lo que pasa fuera, sin darte cuenta de que lo importante siempre estuvo dentro. No es un error necesitar amor. Todos lo necesitamos. El problema es cuando confundimos el amor con el espectáculo, con el drama, con la exposición. Muchos crecimos creyendo que el amor se ganaba, que si te portabas bien, si eras útil, si llamabas la atención, entonces merecías afecto. Y ese patrón se metió tan profundo que hoy, de adultos, seguimos buscando la misma dinámica. Queremos ser buenos para ser amados. Queremos ser vistos para sentir que importamos. Queremos que nos validen para saber que valemos. Pero ese amor que depende del rendimiento, de la presencia constante, del agrado de los demás, no es amor, es una actuación. Y como toda actuación, agota. Elegir la paz es romper ese hechizo. Es atreverte a no ser visto. Es aceptar que incluso cuando nadie te está mirando, sigues teniendo valor. Que no necesitas likes, ni mensajes, ni demostraciones para saber quién eres. Que tu existencia no depende del reflector, sino de tu conciencia. Que tu luz no brilla más porque te la reconozcan, sino porque tú decides mantenerla encendida incluso en la oscuridad. Esa es la valentía que pocos enseñan, la de ser suficiente sin espectáculo. Cuando haces ese cambio, al principio duele, porque todo tu sistema estaba condicionado a buscar afuera lo que te faltaba adentro. Y renunciar a esa búsqueda es como dejar una droga. Hay ansiedad, hay vacío, hay silencio, pero después empieza a nacer algo nuevo, una calma distinta, una libertad extraña. Ya no dependes de lo que dicen, ni de lo que piensan, ni de si te notan o no. Empiezas a vivir en tus propios términos, a valorarte sin aplausos, a amarte sin reflejos. Y ahí ocurre la transformación real, cuando ya no haces las cosas para que te vean, sino porque tú quieres. Cuando ya no publicas para provocar una reacción, sino porque deseas compartir algo genuino. Cuando ya no entras a una conversación para llamar la atención, sino para conectar desde la autenticidad. Cuando dejas de perseguir miradas y empiezas a cuidar la tuya, porque sabes que la única validación que importa es la que viene de ti. La única presencia que necesitas es la tuya. Ese cambio no se nota al principio, es interno, silencioso, pero lo cambia todo, porque la gente lo siente. Dejas de vibrar en carencia, dejas de pedir atención disfrazada de afecto. Dejas de correr tras vínculos que solo te alimentaban el ego, no el alma. Y entonces, sin buscarlo, comienzas a atraer algo distinto. Personas que te respetan, no por lo que das, sino por lo que eres. Relaciones que no te drenan, sino que te acompañan. Espacios donde puedes ser tú, sin necesidad de probar nada. Número 7. Alejarse no es castigar, es proteger tu paz. Alejarse no es castigar, es protegerse. Es decir, ya no más, sin necesidad de gritarlo. Es retirarse de lugares donde tu valor fue ignorado, donde tu voz fue silenciada, donde tu esencia fue reducida para complacer a otros. No se trata de venganza, ni de orgullo, ni de querer herir a alguien. Se trata de sobrevivir emocionalmente. Se trata de salvarte de ambientes donde cada día te sentías menos tú. Y aunque los demás no lo entiendan, aunque digan que exageras o que estás huyendo, tú sabes que quedarte te estaba consumiendo. Hay momentos en los que seguir presente es más doloroso que partir, en los que cada palabra que no dices te duele, en los que cada límite que no marcas se convierte en una herida nueva. Llega un instante en el que callar duele más que hablar, y entonces comprendes que la distancia no es cobardía, es sabiduría emocional.
porque para sanar a veces tienes que poner kilómetros entre tú y aquello que te lastima, aunque ese aquello tenga nombre, rostro y momentos compartidos. Alejarse es un acto de madurez. No necesitas explicar, justificar, ni pedir permiso. Solo necesitas escucharte con honestidad y reconocer cuando algo ya no te hace bien, porque no estás hecho para resistir eternamente en nombre del amor. El amor, cuando es sano, no hiere, no asfixia, no manipula, y si duele más de lo que construye, entonces no es amor, es apego, es miedo, es dependencia disfrazada. El verdadero amor comienza cuando tú te eliges, cuando dices basta, cuando decides que tu paz ya no es negociable. Quedarse donde no eres valorado no es lealtad, es abandono propio. Y cuando por fin lo entiendes, todo cambia. Ya no buscas arreglar lo irreparable. Ya no insistes donde ya diste todo. Ya no te empeñas en ser entendido por quien solo quiere tener la razón. Aprendes a respetarte en silencio, a irte sin escándalo, a cerrar puertas con calma, porque tu paz pesa más que cualquier vínculo que te roba energía. Porque si tienes que perderte a ti para conservar a alguien, entonces ya lo perdiste todo. Habrá quienes digan que los estás castigando, que fuiste frío, que exageras, pero tú sabes que eso no es cierto. Tú sabes cuánto esperaste que cambiara, cuántas veces hablaste, pediste, diste segundas y terceras oportunidades. Tú sabes que antes de alejarte, lo intentaste todo, y que irte no fue tu primera opción, fue la última. Fue el resultado de 1000 silencios acumulados, de 1000 noches sin descanso, de 1000 momentos en los que te dejaste para después. Alejarse también es amor. Amor propio, es decir, me duele pero no me destruyo por quedarme. Es elegirte incluso si eso implica que otros te llamen egoísta, porque la gente que se beneficia de tu entrega incondicional siempre va a decir que estás cambiando cuando decides poner límites. Pero ese cambio no es traición, es evolución. Estás dejando de ser funcional para otros, para empezar a ser libre para ti. Y sí, alejarse duele, no te lo voy a negar. Rompe el alma soltar vínculos que fueron importantes. Duele aceptar que no todo lo que amas es sano, pero más duele quedarte y verte desaparecer poco a poco, verte apagarte, verte dejar de sonreír, de confiar, de soñar. Por eso cuando eliges alejarte, no lo haces con alegría, pero lo haces con convicción, porque sabes que te debes una nueva versión de ti mismo, una versión que respire sin miedo, que no camine sobre cristales, que no tema ser quien es. Hoy entiendes que tu paz no es un lujo, es una necesidad, que estar bien contigo mismo vale más que cualquier relación que te pide sacrificar tu esencia, que proteger tu energía no es egoísmo, es inteligencia emocional, que alejarse no es cerrar el corazón, es abrirlo hacia adentro, hacia ti, porque a veces el acto más valiente no es quedarse y luchar, es reconocer que ya diste suficiente y marcharte con dignidad. Número 8. Dejar ir la necesidad de ser visto es un renacimiento personal. Cuando finalmente dejas de necesitar ser visto, algo dentro de ti despierta. No es que desaparezcas del mundo, es que dejas de gritarle a los demás para que te validen. Ya no necesitas que te aplaudan cada paso, ni que te reconozcan cada esfuerzo. Ya no vives para demostrar, ni para encajar, ni para sostener una imagen que no te representa. Empiezas a vivir desde dentro, desde tu verdad. Y eso, aunque al principio duela, es la forma más pura de renacer. Hasta ese momento eras muchas cosas para todos. El fuerte, el amable, el disponible, el que nunca dice que no. Eras una versión tuya moldeada por las expectativas ajenas. Y en ese intento de ser visto te perdiste. Dejaste de escucharte. Dejaste de preguntarte qué querías tú. Todo era para los demás. Todo era por la aprobación, por ser aceptado, por no incomodar. Pero llega un punto donde el alma se cansa, donde tu esencia empieza a gritarte por dentro. ¿Cuándo me vas a elegir a mí? Soltar esa necesidad es un proceso. No ocurre de un día para otro. Al principio duele, te sientes invisible, te preguntas si realmente importas, porque te habías acostumbrado a que tu valor dependiera del eco de las reacciones externas. Pero luego, en medio de ese aparente vacío, empieza a emerger algo nuevo, una voz, tu voz.
esa que habías silenciado para encajar, esa que habías disfrazado para agradar, esa que al fin vuelve a sonar fuerte y clara. Y ahí ocurre la transformación. Comienzas a hacer las cosas por ti, a caminar sin buscar testigos, a disfrutar sin necesidad de compartirlo todo, a brillar sin pedir permiso. Ya no estás detrás del aplauso, estás detrás de la paz. Ya no necesitas ser el protagonista en la historia de alguien más, eres el autor de la tuya, y descubres que eso es más valioso que cualquier atención pasajera. En ese renacer también te das cuenta de cuánto te habías sacrificado, cuántas veces dijiste sí cuando querías decir no, cuántas veces te adaptaste por miedo a ser rechazado, cuántas veces soportaste lo insostenible solo para no perder una conexión. Pero ahora, con los ojos abiertos, comprendes que nada que te obligue a dejar de ser tú merece tu permanencia, que ningún vínculo que te exija renunciar a ti vale la pena. Empiezas a distinguir entre el compromiso y la cárcel emocional, entre el amor y la dependencia, entre el respeto y la necesidad de ser necesitado. Y al hacerlo te liberas de la culpa, del miedo, del juicio, porque por fin entiendes que ser tú no es egoísmo, es valentía, que poner límites no es rechazo, es respeto, que elegirte no es traicionar a nadie, es salvarte a ti mismo. Dejar de necesitar ser visto es volver a tu centro, es habitarte, es darte cuenta de que incluso si nadie te aplaude, tú sigues caminando, que incluso si nadie te escucha, tu voz sigue siendo verdad, que incluso si nadie te sigue, tú sigues siendo líder de tu camino, porque ahora caminas desde la autenticidad, no desde la búsqueda, desde la integridad, no desde el vacío. Y eso cambia todo, las relaciones se depuran, los espacios se transforman, ya no estás donde no puedes ser tú, ya no soportas donde antes te callabas, y aunque eso implique perder, también implica ganar, porque pierdes lo falso, lo impuesto, lo agotador, y ganas lo real, lo libre, lo tuyo, porque ya no eres un reflejo del deseo ajeno, eres tú entero, consciente, despierto. Y lo más hermoso es que, cuando ya no necesitas ser visto, empiezas a ser notado de verdad. No por lo que haces, sino por lo que eres. No por lo que das, sino por lo que transmites. Porque quien ha renacido desde la libertad emocional emana una energía distinta, una que no suplica, no compite, no impresiona, solo existe. Y esa existencia, tan genuina, se vuelve magnética. Número 9. Alejarse es regresar a la esencia propia. Alejarse no es rendirse, es volver a casa, es regresar a ese lugar interno donde nadie te exige disfrazarte, donde tu voz no compite con el ruido de otros, donde tu presencia no es cuestionada ni medida por lo que das, sino por lo que eres. Es ahí, en ese silencio elegido, donde comienza la reconexión contigo. Porque cuando te alejas de lo que te confunde, de lo que te drena, de lo que te obliga a demostrar constantemente tu valor, descubres una verdad esencial. Tú no necesitas nada externo para estar en paz. Durante mucho tiempo estuviste atrapado en dinámicas donde tu valor era un debate, donde tu presencia era condicional, donde la opinión ajena parecía tener más peso que tu propia voz. Y eso cansa el alma, el cuerpo, la mente. Vivir para agradar, para sostener vínculos vacíos, para recibir migajas disfrazadas de amor, pero un día, sin hacer ruido, decides parar, no como un acto de rebeldía, sino como un acto de sanación, y entonces te alejas, no huyes, no escapas, simplemente das un paso atrás para verte con claridad. Ese paso es más poderoso de lo que muchos creen, porque en esa distancia no estás perdiendo a nadie, te estás recuperando a ti. Estás dejando atrás una versión tuya que se conformaba, que callaba, que aguantaba. Estás soltando el personaje que construiste para sobrevivir y dándole espacio a tu verdadera esencia para respirar. Y puede que al principio se sienta extraño, incluso solitario, pero pronto te das cuenta de que no estás solo, estás contigo. Y eso lo cambia todo. Tu silencio empieza a hablar. Ya no necesitas justificar tu alejamiento. Ya no das explicaciones largas, tu energía habla por ti, tu ausencia tiene voz propia, una voz que dice, me elegí, una voz que no acusa ni reclama, solo se afirma.
Y quienes estaban acostumbrados a tenerte siempre cerca, sin esfuerzo, ahora sienten el impacto de tu decisión. Porque tu presencia era medicina, y ahora que no está, se nota. Lo más profundo de esta elección no es lo que dejas atrás, sino lo que encuentras en el camino. Encuentras calma, encuentras verdad, encuentras dirección. Ya no vives reaccionando a lo externo, ahora respondes desde adentro. Ya no estás esperando ser elegido, porque ya te elegiste. Ya no estás esperando ser visto, porque ya te reconociste. Y esa autonomía emocional te da una fuerza que no se tambalea con la opinión ajena. Te das cuenta de que no necesitas estar en todas partes para tener valor, que no necesitas estar disponible para todos, todo el tiempo, que no tienes que explicarte para ser comprendido, y que quien realmente conecta contigo lo hará incluso en tu silencio, porque tu silencio ya no es ausencia, es presencia plena, es alineación con tu propósito, con tu centro, con tu bienestar. En ese nuevo espacio empiezas a florecer, sin ruido, sin aplausos, sin espectáculo. Tu crecimiento ya no necesita testigos, porque sabes que lo importante no es lo que ven, sino lo que tú sientes, y sientes paz. Una paz que no depende de tener razón, ni de ser aprobado, ni de recibir atención. Es una paz que nace de haberte dicho la verdad, de haberte escuchado sin filtros, de haberte abrazado sin condiciones. A partir de ese momento tus decisiones cambian. Ya no eliges desde la necesidad, sino desde la claridad. Ya no te mueves por miedo a perder, sino por amor a tu evolución. Y eso se nota en tu mirada, en tu forma de hablar, en cómo entras a una habitación sin querer dominarla, pero dejando una huella, porque ahora habitas tu vida con sentido, con autenticidad, con libertad. Número 10. Tu valor no depende de la reacción de otros, sino de tu capacidad de alejarte. Tu valor no está en si alguien te escribe, te llama, te elige o te valida. Tu valor se demuestra cuando decides alejarte sin explicaciones, sin dramatismos, sin despedidas teatrales, porque entiendes que no necesitas suplicar para que te vean, ni rogar para que te escuchen. Tu poder comienza el día que eliges no quedarte donde no eres tratado como mereces. El día que, en lugar de rogar por atención, eliges el silencio. El día que dejas de querer convencer a otros y empiezas a caminar hacia ti. No es arrogancia, es dignidad. Es ese momento en el que te das cuenta de que lo más valioso que puedes ofrecer no es tu presencia, sino tu ausencia en los lugares donde no hay reciprocidad. Alejarte sin romperte por dentro, alejarte sin colapsar, alejarte sabiendo que no estás perdiendo nada que merezca quedarse, porque aprendiste que quien no te valora cuando estás, no merece ni una sombra de ti cuando te vas. Y eso, esa fuerza serena, es lo que te vuelve imparable, porque no estás actuando desde el rencor, no estás desapareciendo para provocar una reacción, no estás usando el silencio como castigo, estás protegiendo tu energía, tu calma, tu espacio, estás eligiéndote con la firmeza de quien se cansó de hacer malabares emocionales por personas que nunca supieron sostener ni lo mínimo, estás dejando de negociar tu paz con quien solo te ofrece caos. Cuando puedes irte sin necesidad de ser comprendido, has crecido. Cuando puedes cerrar ciclos sin necesidad de que el otro lo reconozca, te has liberado. Y cuando puedes caminar con la certeza de que no necesitas a nadie para saber quién eres, entonces has despertado. Porque ya no dependes de la reacción ajena para confirmar tu valor. Lo sabes, lo sientes, lo habitas. Y esa es la verdadera independencia emocional. Muchos creen que el poder está en resistir, en quedarse, en luchar hasta el final, pero no siempre es así. A veces el verdadero poder está en soltar, en no explicarte más, en no intentar salvar vínculos que solo te desgastan, en no suplicar cariño donde solo hay interés. Alejarte no es huir, es elegir, y elegirte a ti sin necesidad de ser comprendido por todos es un acto de amor propio tan grande que transforma todo a tu alrededor. No necesitas que te digan, tenías razón para saber que hiciste lo correcto. No necesitas que te busquen para sentirte importante. No necesitas que te extrañen para validar tu presencia, porque ya no estás dispuesto a poner tu bienestar en manos de otros. Ya no estás disponible para quien solo aparece cuando le conviene.
Ya no estás en venta emocional para quien no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Has entendido que el amor propio no se demuestra con discursos, sino con acciones, con límites, con ausencias, con espacios donde solo entra lo que te suma. Has aprendido que no todo merece una respuesta, que no todos merecen tu energía, que hay batallas que se ganan alejándote, no quedándote, porque cada vez que eliges tu paz, te haces más fuerte. Y cada vez que decides no regresar donde ya no hay crecimiento, te haces más sabio. Esos que esperan que vuelvas, que expliques, que reacciones, no entienden que tu valor ya no está en lo que das, sino en lo que decides no entregar más. Y eso duele, porque ya no estás allí para llenar huecos, para calmar ansiedades, para responder a expectativas. Estás para ti, para tu sanación, para tu camino, y ese camino no se comparte con quien solo quiere recibir sin dar. Así que si alguna vez dudas de tu valor, mírate desde la decisión de haberte alejado, desde la fuerza que tuviste para decir hasta aquí, desde la calma que elegiste cuando todo te empujaba a gritar, porque no hay mayor muestra de fortaleza que saber que puedes estar solo, en paz, sin necesidad de ser el centro de nada. Tu valor es interno, es tuyo, y nadie puede quitártelo, a menos que tú se lo entregues. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.